Perfecto, estoy grabando. Entonces, bueno, bienvenidos de nuevo al laboratorio de hoy. Hoy día vamos a ver dos ejercicios que se los dejé arriba. No sé si ya leyeron el enunciado. Y también están arriba las soluciones ya, de todas formas, así que eso ya está, digamos. Eh, Habíamos dicho ayer que probablemente hoy día iba a continuar la clase, ese pequeño pedacito que nos faltó al final, pero vamos a ver si es que el tiempo nos lo permite y si no, lo dejamos para la próxima semana. Hoy día me interesa más ver algunas cosas nuevas de Simio. Les voy a presentar algunas novedades, algunas cosas interesantes que vamos a hacer. Así que déjenme compartirles mi pantalla. Mientras abro el archivo. Me enviaron justo escuchando Pearl Jam. Así que, bueno, ¿qué tenemos por hoy día? Hoy día, bueno, al igual que la gran mayoría de los primeros laboratorios, vamos a trabajar problemas bastante sencillos que no tienen ninguna complicación adicional, digamos, pero estoy presentándoles algunas formas de modelar ciertos, no quiero decir procesos, porque sabemos que es una palabra reservada de Simio, pero ciertas operaciones quizás un poco más sofisticadas. Entonces, el primer problema nos dice que, antes de seguir, me acabo de cortar, no sé si es que les llegó el correo de la gente de soporte para poder utilizar los computadores de la universidad. A mí me Sí, dijo que profe. sí. Yo, ¿Sí? Ah, perfecto. yo estoy conectado ya a la VPN. Ah, qué bueno. ¿Y a todos les funcionó, no? ¿Hay alguien que tenga alguna complicación o algún problema? Profe, iba a hacer una consulta. A mí, yo me conecté Cuéntame. recién y me dijo que alguien más estaba conectado y si que me quería conectar que lo iba Sí. a sacar. Así que yo me metí nomás porque, Mm. pero a alguien saqué. Sí. No, da lo mismo, porque este horario es nuestro, así Ya, sí. que No, por esos eso yo... computadores son... Sí, sí, dele nomás. A mí me pasó lo mismo cuando me metí, pero chao, eso está reservado para nosotros, así que si hay infiltrados, lo sentimos mucho por ello. Yo lo leí ayer, pero no lo he podido ver. ¿Puedo usarlo? Sí, sí, sí. Como les dije al principio del curso, el laboratorio está diseñado, o todos los laboratorios que vamos a hacer, o los problemas que vamos a trabajar en los laboratorios, están todos diseñados para que lo hagan en cualquier licencia o cualquier computador, sin importar su licencia, ¿ya? Así que no se preocupen. De hecho, yo les recomiendo que se metan a, a menos que sea estrictamente necesario, digamos, al computador de la universidad, pero si no, no hay problema. Franco, tienes una pregunta. Sí, profe, hay una parte del correo que nos mandaron que decía que nosotros nos íbamos a conectar como solamente a esta hora. No, Sí, eso es lo que les decía. Nosotros tenemos prioridad por sobre toda la universidad a esta hora, ese es nuestro claro, horario. Así que, pero ¿hay algún horario libre, liberado, que podamos conectarnos así como de todas sí, las sesiones posibles? sí, de hecho, esa era la otra parte de lo que te iba a decir. Claro, nosotros tenemos este horario de acceso para nosotros, pero en estricto rigor el acceso es libre. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Si se meten a intranet, pueden ver eh, los horarios de los otros laboratorios, de las otras secciones de simulación, y tratar de fijarse que no hay algún laboratorio, digamos, siendo utilizado a esa hora. Pero, por ejemplo, un fin de semana o un día donde no hayan clases asignadas, digamos, en intranet, entonces se puede meter, no hay problema con eso. Esa es como la única, entre comillas, desventaja que hay, claro. Pero al final es lo mismo que si tuviéramos presencia, no podríamos usar los computadores, porque las licencias, yo no sé si todos ustedes son de Antonio Varas, pero al menos en Antonio Varas las licencias estaban en el edificio A2, en el cuarto piso, y ese laboratorio generalmente se utiliza para clase, entonces, como lo mismo al final. Así que eso, pues. Pero cualquier cosa, si tienen alguna duda o no les funciona algo, escriban ahí a la gente de soporte y les van a responder al tiro. Yo escribí por un par de dudas que tenía y me respondieron al tiro, así que son súper eficientes en ese sentido. Así que ya, sigamos. Hoy día vamos a ver dos problemas bien precisos, bien concisos, pero como les decía, quiero que veamos algunas cosas interesantes. Entonces veamos el primer problema. ¿Qué nos dice el problema? Dice, en este ejercicio, voy a apagar mi cámara para que el internet no nos consuma tanto. Dice, en este ejercicio se describe un modelo simple, donde ingresan unidades con un tiempo entre llegadas que distribuye exponencial con tasa lambda igual a 0,15 minutos. ¿Ya? Luego, estas unidades son enviadas a tres servidores para su respectivo procesamiento,
bueno, yo tengo como una redundancia, así que lo voy a arreglar, donde sus respectivos tiempos de operación en minutos están dados por las siguientes variables aleatorias. El del primer proceso es de 0,25 minutos, que en realidad es determinístico, no es una variable aleatoria, pero los otros dos son una triangular, con mínimo 0,1, moda 0,3 y máximo 0,8, y por alguna razón esto está malo, porque acá no debería ser exponencial. Déjenme ver, denme un segundito, por favor. Ese es el segundo, creo, ¿no? 138, sí, eso es una log normal, tengo que arreglar. Denme un segundito para hacer el tiro, que si no, después se me va a olvidar. Pero bueno, esa es la esencia del problema. Digamos, tenemos 3 servidores y las entidades pueden pasar por cualquiera de ellos. Ahora, el tema es que cada uno tiene un distinto tiempo. ¿Dónde se crea el conflicto acá? El conflicto de interés, por decirlo de alguna manera. El conflicto se crea en la siguiente situación, porque dice que después de pasar por los procesos, van al sumidero, ¿cierto? Pero, acá está el punto central. Los procesos no permiten que se forme fila en sus entradas, y en caso de que un servidor se sobrecargue, se envía la unidad al próximo servidor libre. Entonces, obviamente, eso es una decisión no trivial, no es llegar y configurarla, y ese tipo de cosas que son un poco más complejas, pero que tienen sentido en la práctica, las vamos a ir aprendiendo acá. Entonces, simule el proceso por 24 horas y analice el promedio de entidades en espera por un servidor y la proporción de entidades que son asignadas a cada servidor. Entonces, déjenme cambiar el tiro de esto, porque si no se me va a olvidar. Una distribución log normal con parámetros 0.6 y 0.3. Esta es la media, esta es la desviación. Perfecto. Y además les quiero mostrar una cuestión de simio que... quiero mostrar una particularidad de simio para que vean más o menos cómo se ve una variable aleatoria en un gráfico, digamos. Y ahí se arregla. Después se los tengo que subir y arreglar. Así que ya. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos haciéndolo juntos para ver si es que nos vamos soltando un poco la mano. Si pueden ir haciéndolo también en sus computadores o si quieren seguirme a mí, como ustedes prefieran. Pero, ¿qué es lo primero, lo esencial que tenemos que construir en un modelo, en una simulación en simio, generalmente, o siempre, diría yo? ¿Qué es lo que nunca puede faltar? ¿Un source? Un source, ¿cierto? Necesitamos generar entidades, ¿cierto? Y por lo tanto también necesitamos que exista una entidad, ¿cierto? Entonces, acá tenemos nuestra llegada, nuestro source, y después nuestra entidad, ¿cierto? Y sabemos que tenemos 3 servidores, por lo tanto, o 3 procesos. Estos son independientes, ¿cierto? Entonces, lo vamos a poner aquí. Más o menos, lo mismo. Y el otro servidor acá abajo, ¿cierto? Perfecto. Y luego nos decía que pasaban por los servidores las entidades y luego se iban, ¿cierto? Entonces, ¿qué objeto necesitamos para hacer que las entidades se destruyan? Sync. Efectivamente, un sync. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Entonces vamos uniendo. Les paso desde ya el aviso de que, o creo que se los comenté alguna vez, pero en los laboratorios, para no escribir, digamos, un enunciado tan grande a veces, yo generalmente en los laboratorios no voy a asumir que vamos a trabajar con pads, ¿cierto? Que de alguna forma las distancias no nos importan mucho, porque estos son ejemplos de juguete. Así que a menos que se diga lo contrario, y se nos dé un largo un pad o un tiempo del pad, digamos, tiempo de viaje, a menos que no se nos diga eso, siempre usemos un pad, ¿ya? Eso como convención entre nosotros en el laboratorio. Perfecto, entonces acá tenemos nuestro modelo. En esencia, eso es el modelo que tenemos que hacer, pero fíjense que si yo lo corro, bueno, obviamente hay que configurarlo todavía, pero fíjense que se forman colas todavía, ¿cierto? Tenemos que configurar 2 cosas esencialmente. Una, el tema de las filas, y otro, el tema de los tiempos. Así que partamos con lo más fácil, que es el tema de los tiempos. ¿Qué nos decía el enunciado? Voy a ver si es que lo puedo poner ahí. No sé si ve muy chico lo que está acá, el modelo. Profe, Cuéntame. me muestra un poco lo que hizo, porque hizo un pad
para cada server y del server para el sync, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Listo. Voy a hacerlo, tío. Sí, sí, efectivamente, porque si tomo cualquiera de estos tres caminos, después de alguno de estos tres caminos tengo que llegar al sync, ¿cierto? Lo que les preguntaba, ¿prefieren que tenga la pantalla abierta, así completa, o la divido en dos? ¿Lo ven muy chico? ¿Les queda más cómodo así? Así es mejor, profe, por lo menos para mí. Así es Ya, mejor perfecto, sí, y yo cada también uno creo. tiene el modelo. Ya, perfecto, perfecto. Entonces yo voy cambiando acá. Entonces, ¿qué nos decía? La primera, las entidades llegan, y ojo con esto, las entidades ingresan con un tiempo entre llegadas que distribuye exponencial con tasa lambda 0,15 minutos. ¿Dónde hacemos esa configuración? Necesito cambiar el tiempo entre llegadas con los cuales se generan las entidades. ¿En qué objeto hago esa configuración? En el source. Perfecto, en el source, porque es el source el que genera las entidades, ¿cierto? ¿Y en qué propiedad, ahora que estoy dentro del source, hago ese cambio? En arriba el mode, ¿o no? Iterative ¿No? time. Interarrival time, ¿cierto? El tiempo entre Interarrival time. llegadas, ¿cierto? Perfecto. Y por defecto viene una exponencial con parámetro .25. En nuestro caso, tenemos una exponencial con una tasa de 0,15 minutos, ¿cierto? Y por defecto está en minutos, así que estamos ok. Sigamos con los otros. ¿Qué nos dicen los otros? El primero es 0,25 minutos, determinístico. Entonces nos vamos al primer server, y en este caso, en el processing time, en el tiempo de procesamiento, solamente ponemos un 0,25 porque es determinístico, ¿ya? Es algo que particular, pero bueno. La segunda es una triangular, con parámetro 0,1 de mínima, con una moda de 0,3 y con un máximo de 0,8. Entonces nos vamos al segundo servidor. Su processing time era 0,1, 0,3 y 0,8. Por defecto viene 0,1, 0,2 y 0,3, así que lo cambiamos a 0,3 y .08, ¿ya? Recordemos que .1 es lo mismo que 0,1 y .3 es lo mismo que 0,3 y eso. Así que si le acomodamos a poner el 0, pónganlo, pero en este rigor es lo mismo. Y el tercer servidor nos dice que es una log normal con una media de 0,6 y una desviación de 0,3. ¿Ya? Está todo en minutos, por supuesto. Entonces, nos vamos al servidor 3, cambiamos su processing time, le ponemos random.log normal. Fíjense que nos pide el normal mean y el normal standard deviation, ¿cierto? La media normal y la media estándar de desviación estándar. Y que son las que nos están dando, 0,6 y el 0,3, ¿cierto? Mucho cuidado, mucho cuidado, porque hay mucho software, hay incluso algunos lenguajes de programación, algunos packages, algunos paquetes de computación científica, que para las variables normales, como en este caso log normal, que es un cine, hay veces que nos piden como parámetro la desviación estándar, y hay veces que nos piden como parámetro la varianza, ¿sí? Recordemos que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, así que tengan mucho ojo con lo que les piden y lo que les dan, ¿cierto? Porque si yo acá les hubiese dicho que este 0,3 en realidad era la varianza, ustedes acá hubiesen tenido que poner la raíz cuadrada de 0,3, ¿ya? Mucho ojo con eso. Perfecto. Ya, entonces nos falta el tema de que los procesos no tienen filas y que además, para que no se sobrecarguen, enviamos al próximo servidor libre, ¿cierto? Ya, hasta el momento, antes de seguir con eso. Estamos todo aquello, ¿no? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Hasta ahora no hemos hecho nada. Las conexiones, ¿cómo eran? ¿Eran pad nomás o timepad? Pad, sí, consideramos pad. Por este caso de juguete, no, la verdad no nos afecta en nada. Pero sí, yo tuve pad. Sí. Ya, entonces vamos viendo, porque acá hay hartas cosas que hacer. Primero, yo les pregunto a ustedes, necesito que empecemos a desarrollar esa lógica del objeto de ciclo. ¿Dónde? ¿Dónde está? Chat, acá está. Donde, si yo les digo que tenemos que cortar las filas, que no existan filas en los procesos o los servidores, ¿dónde
¿en qué objeto se les ocurre que habría que hacer esa modificación? De decirle que no queremos fila. En los servidores. Lógico, ¿cierto? Es el servidor el dueño de la fila, ¿cierto? Entonces, si yo me voy al servidor, fíjense, voy a cerrar esta pestaña un ratito, fíjense que las propiedades del servidor, espero que vean bien, porque esto es un poquito pequeño, pero no se puede agrandar, creo. No se puede. Fíjense que tenemos muchas propiedades, se la puede leer. La lógica del proceso, la lógica del buffer, el buffer son las colas, ¿ya? La lógica de la confiabilidad, las tablas de referenciación de filas, las asignaciones de estado, los recursos secundarios, temas financieros, acá vemos todo el tema de costo de capital, costo de buffer, costo de recursos, add-on process triggers, los gatilladores de procesos incluidos, digamos, las opciones avanzadas, general, animación. Entonces, como nosotros queremos ver un tema que corresponde a las filas, o a las colas, a las queues, o a los buffers, ¿cierto? Nos vamos a la lógica del buffer, ¿cierto? Bastante obvio. Y fíjense que en el buffer logic, en la lógica de los buffers, tenemos dos opciones, el input buffer y el output buffer, ¿cierto? Input buffer, output buffer, ¿cierto? Entonces, ¿a cuál nos vamos a ir? ¿Al input o al output? Si lo que queremos restringir la entrada, las filas de entrada. Al input. Input, ¿verdad? Entonces, si yo expando el input buffer, la única opción que me da, bueno, me da esta acá abajo, pero no nos interesa, es el capacity. Y si yo me paro en capacity, fíjense que dice the number of discrete entities that can be held in the buffer, ¿cierto? El número de entidades que pueden ser, digamos, almacenadas en la cola. Por defecto viene infinito, ¿cierto? Entonces a mí lo que me interesa es un 0. Yo no quiero que haya fila, ¿cierto? Entonces hago lo mismo en el server 2 y en el server 3. Para no tener que ir cambiándolo uno a uno y hacerlo, digamos, manual, lo que voy a hacer es selecciono cualquiera de ellos, en el server 3, por ejemplo, aprieto la tecla control y selecciono el server 2. Fíjense que quedaron los dos seleccionados, ¿ya? Al estar los dos seleccionados, como son el mismo objeto, los dos son servers, me puedo ir directamente al buffer logic, input buffer, capacity, ponerle el 0 y automáticamente se cambian ambos, ¿ya? Y así me evito tener que hacerlo en cada uno. Veamos qué pasa, todavía no estamos listos, pero veamos qué pasa con este nuevo modelo. ¿Quién me puede explicar qué está pasando? Fíjense que acá hay entidades. ¿Qué es lo que está pasando? Porque le dijimos que las filas son 0. ¿Se está respetando, no? No, igual se hace fila. ¿No? Ya, la respuesta es un poco ambigua, porque la respuesta es sí, pero no. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son, claro, ya no tenemos filas, ¿cierto? Porque la fila es la verde. Y si ustedes se fijan, no hay entidades en las filas. Por lo tanto, lo que le dijimos así, hasta el momento está bien. No está haciendo nada malo. Lo que pasa es que todavía no terminamos, ¿cierto? El problema es que, y esto es clave, así que porfa, usemos harto la imaginación acá, esto es clave. Si yo soy una entidad, ¿cierto? Y yo soy la entidad y vengo por acá, ¿cierto? Paseando, voy a ver si lo puedo andar, sí. Vengo por acá, ¿cierto? Vengo andando. ¿Cuál es el proceso que hay? El proceso que hay es el siguiente. La entidad llega al input, ¿cierto? Porque nos vamos del output al input. Entonces la entidad llega al input. Perfecto. Y una vez que está en el input, tiene que tomar una decisión. ¿Qué hago? Paso a una fila, ¿cierto? A esperar. Paso directamente al procesamiento, acá arriba, ¿cierto? ¿Qué hago? O espero. Entonces, cuando yo le digo que esta capacidad es 0, lo que le estoy diciendo es básicamente, mira, tú no puedes entrar acá porque acá no puede haber nadie. Ah, perfecto, entonces voy a pasar directamente acá. Ya, perfecto. Supónganse que entró, ¿cierto? Y ahí se está procesando, no hay ningún problema. Y ahora viene otra entidad, ¿cierto? Entrando, la otra está siendo procesada acá arriba. Y la otra viene entrando, entonces se llega al nodo, al input, y tiene que tomar una decisión. ¿Y qué es lo que dice? Perfecto, no puedo bajar a la fila, por lo tanto me voy a ir para acá arriba. Ah, pero no me puedo ir para acá arriba, porque la capacidad, por defecto, del servidor es 1, ¿cierto? Solo puedo atender a una entidad a la vez. Entonces, como no me puedo ir para acá abajo, y no me puedo ir para acá arriba, porque ya está procesando a alguien, entonces tengo que esperar acá, hasta que pueda tomar una decisión. Y eso es porque el camino es de una dirección, ¿o no? No puedo dar la vuelta a buscar otro... Sí, ya, esa es una buena pregunta, claro, sí. Ya, qué buena pregunta en realidad, ahora que la pienso bien. Es una buena pregunta, porque todo va a depender de lo que nosotros estemos modelando, de la lógica que nosotros le damos al modelo. Tal como lo tenemos nosotros así, la entidad se va a quedar ahí y va a decir, bueno,
ya no tengo para dónde ir, porque si se fijan, fíjense que tenemos estas flechitas azules acá que nos indican que es de sentido único este path. Entonces, como no puedo devolverme, estoy obligado a esperar ahí, no me queda otra, es como que me agarré el taco nomás, y en un taco no podéis poner en reversa ni avanzar, pues tenéis que esperar nomás, ¿cierto? Ahora, si nosotros tuviésemos esto bidireccional, que dicho sea de paso, lo cambio seleccionando el path y yéndome al type, al tipo, y poniéndole bidireccional, sí podría ser algo distinto, porque al ser bidireccional, si llego acá y esto está ocupado y además la capacidad acá es 0, entonces puedo configurar la decisión de la entidad para que ella diga, bueno, dado que acá no puedo ir y acá no puedo ir, entonces me devuelvo y busco otra opción, ¿cierto? Pero ¿qué es lo más natural? Lo más natural es que la entidad no tenga que llegar a este punto para hacer la fila ahí. Entonces, como obviamente sin utilizar paths bidireccionales, sino que con lo que tenemos, ¿dónde tomarían ustedes, si fuera la entidad, la decisión de a qué servidor ir? ¿En qué parte del modelo? Si A la ustedes son salida la entidad. a la salida del source. Las Perfecto, en probabilidades. el nodo de salida, ¿cierto? En el nodo de salida. Entonces, si yo me Sí. paro acá, ¿cierto? Yo soy la entidad, yo soy una entidad muy inteligente, ¿cierto? Entonces digo, bueno, si es que hay alguien acá procesándose, como no puede haber fila, entonces no me voy para acá, ¿cierto? No me puedo ir para acá. ¿Qué hago? Bueno, dado que se está ocupado, me fijo en este segundo, ¿cierto? Ah, pero acá también hay alguien que está siendo procesado. Perfecto, no me puedo ir para allá. Entonces miro el tercero. Ah, este está desocupado. Perfecto, entonces me voy para acá, ¿cierto? Esa es la lógica. La lógica más natural también, que es lo que uno Es- haría, por ejemplo, en un supermercado. Si veo que estas dos cajas están ocupadas, no me voy a poner en la caja para después devolverme y pasar a otra caja, ¿cierto? Es como lo más lógico. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Esa es la pregunta. Eh, Sería muy cruel de mi parte decirles que ustedes me digan cómo se hace porque no les he enseñado todavía, así que les voy a enseñar. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es, eh, lo primero es ir a data, y, perdón, a definiciones, y vamos a generar una lista. ¿Ya? ¿Una lista de qué? Una lista de nodos. Nodos, perfecto. Esta se llama Node List 1 por defecto, ¿cierto? Ahí está. Y uno le puede cambiar el nombre, le voy a poner lista nodos, por ejemplo. Y en esta lista de nodos voy a poner 3 nodos en particular, que son este y este. Fíjense que el nombre son input server 1, input server 2, input server 3, ¿cierto? Los nodos de input. Entonces eso es lo que voy a poner. Input server 1, input server 2, input server 3. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero, yo como entidad, decir, bueno, lo primero que hago es mirar acá, al server 1. Si este está ocupado, entonces miro al siguiente, que es el server 2. Si este está ocupado, miro al 3. Y si este está desocupado, por ejemplo, entonces me voy para acá. Pero yo necesito mirarlo en un orden, ¿cierto? Esto podría ser eventualmente aleatorio, pero da lo mismo, ¿para qué complicarnos la vida, ¿cierto? En esencia es lo mismo, porque el primero que encuentre desocupado es al que me voy a ir, ¿cierto? Entonces tenemos que tener una lista para nosotros poder ir mirando qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a ir al nodo donde la entidad tiene que tomar la decisión, y esto es muy clave, imagínense siempre que ustedes son la entidad, ¿ya? Y yo voy a tomar la decisión acá, como lo veíamos recién hace un ratito que les hacía la analogía, ¿cierto? Me paro en el nodo y digo, perfecto, tengo que tomar una decisión de hacia dónde voy a ir. Entonces, fíjense las propiedades que tiene un nodo de transferencia, un transfer node, ¿cierto? Tiene una lógica de crossing, de cruzar por el nodo, tiene una lógica de ruteo desde y hacia el nodo, tiene una lógica de transporte, que tiene que ver con los vehículos, una asignación de estado, y recopilación de estadística, y todas las otras que eran las primeras que habíamos antes. Entonces, ¿dónde creen ustedes o dónde harían esa configuración para decirle que mire hacia adelante y luego escoja dónde ir? ¿En cuál de todas estas? ¿El de la ruta? ¿La segunda? Perdón, ¿en cuál? Exactamente, en el de ruteo. Porque el ruteo hace referencia a dónde quiero ir, ¿cierto? A dónde me quiero enrutar. Y fíjense que tenemos varias opciones. Tenemos el Outbound Trivial Mode, que nos indica si asignar un nuevo modo de viaje a las entidades, intentando transferirlas desde este nodo a algún espacio libre o algún otro nodo outbound, ¿cierto? Pero no nos sirve.
el link de preferencia tampoco nos sirve, porque dice que es la preferencia usada por la entidad, o el viajero, que es lo mismo, para seleccionar un outbound link. No nos sirve mucho. Pero sí nos sirve, por ejemplo, como que me desapareció la propiedad. Destination type. Acá está, no la había leído. El Entity Destination Type. Fíjense, el tipo de destino de la entidad. ¿Qué es la descripción? Dice, el método usado para establecer el nodo de destino de una entidad enrutada desde este nodo. Y eso es justamente lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, por defecto viene continuo, ¿cierto? ¿Qué significa que diga continuo? ¿Dice acá o no? No, no dice acá. Pero veamos las que nos ofrecen. Nos dice, si es el método es by sequence, que es una de las alternativas que está acá, entonces la entidad debe tener una secuencia asignada. No es nuestro caso. No tenemos una secuencia, eso lo vamos a ver en el segundo caso. Ya sea el select from list, seleccionar de una lista, o usar un grupo de enrutamiento, estos métodos pueden ser usados para enrutar una entidad a una localización elegida desde una lista de posibles nodos de destino. Eso es justamente lo que necesitamos. Entonces, seleccionar de una lista. Quiero que la entidad, cuando vaya a tomar una decisión, seleccione o tome esa decisión en base a una lista. Ah, perfecto, pero ¿cuál es la lista? Por eso me sale este error al tiro. El nombre de la lista de nodos. Ah, perfecto, lista nodo, ya la creamos. Ahora, ¿cuál va a ser el criterio de selección? Y esto es clave, porque una cosa es decirle que elija la lista, ¿cierto? Pero la otra es decirle que elija un nodo de esa lista, pero en base a algún criterio. ¿Cuál es ese criterio? Les pregunto a ustedes. En términos simples, digamos. Que ¿Cuál es el esté criterio? vacía. Efectivamente, que no haya nadie, básicamente. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo ponemos eso? Lo primero que tenemos que hacer es pensar que en realidad lo que queremos es que nos asigne a aquel servidor que tenga la menor sobrecarga posible, en términos estrictos, ¿cierto? Entonces, el objetivo de selección, el selection goal, que viene por defecto como orden preferido, lo vamos a cambiar a smallest value, el valor más pequeño. Y fíjense que por defecto viene esta opción, candidato.nodo.estación asociada overload, ¿cierto? La sobrecarga de la estación asociada. Pero en realidad vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a decir candidates.node.inputLocation.overload. Ya. Lo que estoy diciendo acá es que elija básicamente la sobrecarga o el nodo de la lista nodos cuya sobrecarga sea la menor posible. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Ahora, esta expresión son expresiones que uno va armando, ¿cierto? Y de alguna forma no hay cómo aprendérselas, digamos, de memoria o algo de ese estilo, porque en realidad son cientos de miles de posibilidades que podemos tener. Veo una pregunta en el chat. Candidate.node.inputLocation.overload. Sí, esa es, exactamente. Perfecto. Y con eso, fíjense lo que va a pasar ahora. Miren, las entidades están haciendo su fila acá, tal como nos esperábamos que lo hicieran. Y ahí estamos respetando todas las reglas de nuestro problema, ¿cierto? Entonces, recopilación. Creamos una lista, ¿cierto? Una lista de nodos. Luego le decimos a la entidad que tome la decisión en base a esa lista, ¿cierto? Y luego el objetivo de selección va a venir dado por esto que hablábamos recién de la sobrecarga más pequeña, ¿cierto? Y ahí vemos que se cumple lo que esperamos. Dime. Eso se podría entender cuando, no sé, cuando el cliente ya viene informado a hacer algo a una empresa o a algún proceso. Perdón, no entendí tu pregunta. Como que, no sé, si pasa eso, o sea, al final si la entidad viene y toma una decisión es porque ya viene informado o tiene información. Es muy distinto eso que no sé, pues, el uso del baño que un urinario ocupo o no, porque eso llega y tiene que esperar la fila nomás y está obligado a esperar al momento, pero en esta situación sería que el usuario ya sabe tomar decisiones porque tiene información anticipada. Ya, muy buena pregunta. Y por eso
estamos hablando de Simio, que se llama Simulation of Intelligent Objects. Los objetos son inteligentes, los objetos son capaces de captar esa información, como dices tú, y efectivamente esto solamente nos hace sentido cuando tenemos la información visible a la mano, ¿cierto? Y la decisión, por lo tanto, es en base a información perfecta, como se conoce más formalmente. Ahora, claro, si yo estoy en un baño y quiero, por ejemplo, en un baño de un centro comercial o algo del estilo, claro, yo no voy a saber si es que el baño está ocupado hasta que me paro al frente de la puerta, digamos, y la trato de abrir. Pueden haber miles de otros ejemplos. Pero eso tendría otro tratamiento, ahí ya no nos sirve lo que hicimos acá. Ahí el modelo es el que cambia, porque la realidad que estamos modelando es muy distinta. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el caso del baño, lo que a mí me haría sentido, por ejemplo, sería claramente tener un pad, digamos, bidireccional o algo así como medio cruzado, donde yo me pueda mover e ir viendo, ¿cierto? Entonces, si llego hasta acá, veo si es que está ocupado, y si es que está ocupado, sigo derecho, y así sucesivamente. Pero efectivamente todo va a depender del proceso real que estemos modelando. No hay un modelamiento único para los distintos sistemas que estamos modelando. ¿Sí? Profesor, una consulta Dime. sobre el tema de la condición que le puso, que fuera donde haya menos sobrecarga. Claro. ¿Hay algún tipo de secuencia para poder realizar ese tipo de condiciones? ¿O hay que aprendérsela así como porque aparecen y entonces uno va anotando? Ya, hay algunas que son medias trípticas, que esta es una de las trípticas, pero cuando uno quiere llegar a una formulación, a una expresión más elaborada, lo que hacemos es lo siguiente. Lo primero que tenemos que pensar es ¿a dónde queremos ir? ¿A qué objeto queremos extraerle alguna información? Por ejemplo, al server. Estoy inventando, al server 1. Fíjense que tengo el server 1. Perfecto. Si yo le pongo punto, me aparecen todas las opciones del server 1. Entonces, digamos ahora que yo quiero, por ejemplo, analizar su fila de entrada. Por ejemplo, que podría ser en este caso el input buffer, ¿cierto? Entonces yo escribo acá, input buffer. Perfecto. Y del input buffer, ahora que estoy en el server 1, en su cola de entrada, imagínense que a mí me gustaría analizar, por ejemplo, la cantidad de entidades que hay actualmente, por decir algo. Entonces acá tenemos un sinfín de opciones que podemos buscar. Pero si yo me paro encima de esta, voy teniendo las descripciones. Si yo me paro en contents, por ejemplo, ¿qué me dice contents? Dice, accede a access the queue of entities, claro, accede a la cola de entidades que están físicamente localizadas en la estación. Ah, perfecto, entonces eso es justo lo que viene a decir. Contents. Punto, porque una cosa es estar dentro de los contenidos de la cola, ¿cierto? Contents. Pero otra muy distinta es qué es lo que quiero extraer, qué información relevante quiero extraer de ahí. Y por ejemplo, digamos que yo quiero sacar la cantidad de entidades que están ahí esperando. Ah, number waiting. ¿Qué nos dice number waiting? Nos dice, devuelve el número actual de ítems, o en este caso entidades, que están esperando en la cola. Perfecto. Y ahí tengo mi expresión. Entonces, se fijan, tengo que ir de lo más general a lo más específico. Primero el objeto al cual quiero acceder, luego aquel elemento que pertenece al objeto, y luego ya voy hilando más fino, ¿cierto? No hay como una estructura única, pero esa es la idea. ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Vale, no hay problema. Así que eso, vamos viendo, nos dice que simulemos por 24 horas, ¿cierto? Recordemos que para ver eso, nos tenemos que ir acá arriba, al Run Setup, y fijémonos que el Starting Type parte el 5 de abril a las 00 y termina el 6 de abril a las 00, o que es lo mismo que 24 horas que viene acá por defecto, ¿cierto? Entonces eso no hay que modificarlo en este caso. Lo que sí nos piden es analizar el promedio de entidades en espera por un servidor y la proporción de entidades que son asignadas a cada servidor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a Simio. Lo primero que vamos a hacer es sacar dos gráficos, porque los vamos a plotear. Como lo que queremos hacer es un tiempo, fíjense en primero, nos dicen el promedio de entidades en espera para los servidores. Ahí también tengo un typo, que escribí mal esto, perdón. El promedio de entidades en espera, ¿cierto? Como la espera se hace acá, lo que yo quiero plotear o graficar, básicamente es la cantidad de entidades, no la cantidad, sino que
Sí, el promedio de entidades que hay acá. El promedio de entidades que hay a través del tiempo. Como es un gráfico a través del tiempo, voy acá arriba y saco un status plot, que es básicamente un gráfico común y corriente. Voy a poner aquí. Y le voy a agregar a agrandar un poquito la escala del texto para que sea un poco más grande el texto. Y le voy a cambiar los colores porque soy un poco maniático. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos al gráfico, y en el gráfico tenemos el apartado que dice expresión. ¿Ya? Y en expresión vamos a insertar justamente la expresión que queremos medir para que se grafique. Entonces acá, ¿qué es lo que queremos hacer? Ya les daba recién el ejemplo que me preguntaba su compañero recién, de cómo acceder a los elementos para extraer esta información. Entonces, como lo que yo necesito acá es saber cuánta gente, cuántas entidades hay acá, ¿cómo lo harían ustedes para determinar esa expresión? ¿Cuál sería la expresión? Tenemos que ir a esa cola, ¿cierto? ¿Y esa cola a quién pertenece? Ah, esa cola pertenece al source 1, ¿cierto? Es de él. Perfecto. Punto. Ah, se me cambió. Source 1. Punto. ¿Qué es lo que quiero? Ingresar a esta cola, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa cola? La de acá era input buffer, ¿cierto? La de entrada. Por lo tanto, la de salida es Output. efectivamente, output buffer, ¿cierto? Doble clic ahí. Punto. Perfecto. Yo quiero acceder a la cantidad. Ah, contents, ya lo veíamos recién. Perfecto. Punto. Fíjense todas las opciones que me da esto. Lo que nosotros queremos es la cantidad promedio de entidades en la cola. Ah, pero fíjense que justo hay un average number weighting. ¿Y qué nos dice? Dice, devuelve el número promedio de ítems o de entidades que están al mismo tiempo esperando en la cola. Justamente lo que necesitamos. Enter. Y listo. Y ahí quedó. Ahora yo le voy a cambiar este título. No sé, pero una mañana no es necesario. Number weighting. Se lo cambia a cambio. Y acá ya tenemos el primero. Entonces, si yo corro esto, antes que eso, fíjense que por defecto esto dura 1 hora, ¿cierto? De 0 a 1. Por lo tanto, yo me voy acá arriba y le voy a poner que dure 24 para ver la simulación completa. Y ahora sí lo voy a correr. ¿Ya? Y para verlo un poco más rápido, voy a ir al speed factor y le voy a poner, no sé, 5000 para verlo un poco más rápido. Y ahí se nos va formando la cola. Ahora un poco más lento para que ahí sea un poco más dinámico. Y aquí está pasando algo como raro aquí, porque se nos está yendo la cola demasiado para arriba, y en realidad no es eso lo que nosotros necesitamos, porque necesitamos el promedio. Algo está pasando. ¿Por qué tanta cola? Déjenme ver. ¿puede hacer eso? 0.15. Qué raro. Profe, 0.2. ¿le hago una consulta? Ahí sí. Un segundito. Era 0.2 la tasa de llegada. Ya, por eso me da está desequilibrado el sistema. Y ahí sí. Cuéntame. ¿Alguien tenía una duda? Ahora sí, con respecto al gráfico, usted puso source 1, output buffer, contents, average, number weighting, ¿cierto? Sí. Ya, y después, cuando lo hizo correr, puso speed factor 5 de 5000. Sí, pero el speed factor es para que ustedes lo vean más rápido en realidad. Sí, ¿y qué más fue lo que hizo? Aparte de eso. Seleccioné el gráfico y para que se vieran las 24 horas, porque por defecto viene una, ¿Ya? puse acá arriba 24. Espérame, ¿dónde? Ah, ya. Ya. Cuando seleccionas esta cuestión. Ahora, si ustedes no quieren ver todo esto corriendo y que se puede demorar mucho, es más sencillo y le ponen fast forward. Y eso es muchísimo más rápido. Y ahí les aparece. El único problema, que fíjense lo que pasó acá, el único problema del fast forward es que se elimina toda la animación. Entonces, al eliminarse toda la animación,
básicamente lo que hace es medir la expresión que tenemos acá al comienzo de la simulación y al final. Por eso nos queda una recta, entonces no tiene ningún sentido. Lamentablemente, para ver esto, digamos, en vivo y en directo, y ver que se forme bien, tenemos que correrlo de esta forma que lo estábamos haciendo antes. Ahora, si nosotros tuviésemos una variable que va guardando la estadística y después esa variable la exportamos, por ejemplo, a un archivo Excel, ahí no hay ningún problema y ahí podemos graficar y todo muy bonito, impecable, ¿ya? Pero ese es como el tema del fast forward. El fast forward generalmente nos sirve cuando queremos analizar algún valor final de la simulación o algo así más o menos rápido. Profesor, Dime. puedo hacer una consulta que en principio quería intentar hacerlo en el simio, pero no pude, me perdía. Entonces, Perdón, te escucho entrecortado, no sé si soy yo o eres tú. soy yo. Sí, se escucha ¿Quién no es? cortado. Si puedes, mándalo por el chat la pregunta. A lo mejor si apago mi cámara. A mí también tengo problemas con el gráfico, yo no me arroja los mismos resultados. Puse lo No, que... pero ya, ojo. Acuérdense que hicimos un cambio, que cambiamos la tasa de llegada del source, y es exponencial con 0,2, no 0,15. 0,2. Sí, eso lo cambié. Ya, perfecto. Pero los resultados te dan muy distintos. Ponte tú la escala que está acá al lado muy distinta. Sí, me da distinta, como que se queda todo el rato en cero. ¿Usted puso algo en label o no puso nada? El label, lo único que nos sirve es que nos tira esta viñeta, por ejemplo, tiempo. Como el título. Lo que es el título de la barrita, digamos. Pero claro, como hay una sola, Ah, ya. no nos muestra nada. No, porque yo Puede ser que te hayas equivocado acá. Approach number waiting. puse source 1, output buffer, contents, average, number waiting. Y le puse el ticket verde. Ya. Entonces tienes que tener un problema, digamos, en el modelo. Fíjate que las distribuciones sean exponencial con 0,2, 0,25 la primera, el processing time, Ya una exponencial triangular 0.2, 0,25, 0.25 ya, la primera sí. sí, La random segunda triangular 0,1, 0,3, 0,8, a y ver, la tercera es una log normal 0,6, 0,3. 138, ya, y la otra es una... Log normal 0,603. Sí, tengo lo mismo. Y te da... Ay, se te va en cero todo el rato, me dijiste. Sí, Hiciste lo de cambiar la configuración acá, me imagino, ¿no? ¿Y sí, cambiaste también que lo evaluara en 24 horas? sí, también. Sí, suena por defecto. Y en los servidores, tienes... Si quieres, compárteme tu pantalla y lo vemos rápido, porque a lo mejor alguien tiene también una duda similar. Ya, el tiro. Y te dice presentador. Ahí estoy compartiendo. Vale, se ve. Ya, vamos paso por paso. ¿Dónde está el source? Si puedes expandir las propiedades, te lo agradecería. Ahí, ¿se ve? Sí. Ya, ándate al transfer node del source. Al transfer node, al nodo azul del source. Ya, si puedes expandir, mira, fíjate que si tú te paras como en el lado de la barrita, ahí puedes, no, ¿dónde estabas? Ahí puedes expandir la ventana hacia la izquierda. Ahí, eso. Ahí, perfecto. Ya, seleccionar de la lista nodes, smallest value, candidate node, input location, overload. Ya, eso está bien. Ándate ahora al servidor 1. 0.25, capacidad 0, y al servidor 2. Triangular 138, perfecto. Y fíjate que en el processing time,
tú puedes expandirlo. Expand el processing time. Donde dice processing time, ahí expande. Ah, ya está bien, en minutos. Y ahora está el server 3. Es .6.3, ¿verdad? Ujú, sí. Ya. A ver, corre tu modelo. Veamos qué le está dando el modelo. Yo veo bien el gráfico. Ándate a Run, a la pestaña Run, arriba. Y en el Speed Factor ponle 500. A la derecha. Ahí, justo un poquito más arriba. Speed Factor. Ahí, 500. Y le das Enter. Está impecable. De hecho, te da resultados muy parecidos al mío. Sí, eso es. Gracias, profe. Está bueno. Ya, ahora. Tengo dos preguntas para ustedes. Ahora, ¿quién me podría decir por qué, por 2 décimas en la solemne, me encanta regalar décimas, por qué, si bien tenemos resultados bastante similares, eh, todos deberíamos tener resultados bastante similares, ¿por qué creen que se producen esas diferencias pequeñas entre uno y otro? Porque hay diferencias muy minúsculas. Pero ¿por qué se producen? Y después les voy a hacer otra pregunta. ¿Quién me podría decir por qué en un computador hay una diferencia, aunque sea mínima, con respecto a otro? ¿Por qué se les ocurre? ¿Qué es lo que dice su intuición? O sea, porque cada uno lo está haciendo, bueno, a pesar de que le estamos siguiendo su orientación, cada uno puede hacerlo como de cierta manera a su manera, o sea, puede ir adecuándolo de manera diferente. En este caso, lo único que afectaba o que estaba diferente era que el tiempo lo estaba volando en un tiempo con una mayor velocidad. Ya, pero más allá de eso, porque en estricto rigor hicimos lo mismo. A ver, veo un mensaje de Erwin, dice, es una simulación y las entidades son inteligentes. Sí, son inteligentes, pero no tanto. no las tiremos tanto por arriba, si no les vamos a subir el ego. Tiene que ver, dime. Puede ser por la hora, por los ciclos del computador, que una vez que empieza el proceso, cada uno va a partir en distintos puntos. Entonces hay una vez que uno, no sé, pues, al momento de simularlo, mi computador lo pensó como en la entidad, parte en el servicio 1, porque sí o sí, como parte aleatorio, debe partir con un número aleatorio al computador, el tiempo, no sé, cosas así, y ahí parte distinto y todos van a cambiar los valores. Eso tiene un nombre. ¿De dónde lo aprendiste? ¿O es tu intuición la que te habla? No, me gusta la computación, pero no sé el nombre, el BAF, si no me equivoco. Es una semilla. Del profesor, sí. Ya, lo que pasa es que ahora les explico. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián Duncan, ya. Estuviste mediana bastante cerca, así que te voy a dar las 2 décimas. Después le voy a hacer otra pregunta para otras 2 décimas. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Y esto lo vamos a ver en la próxima clase. La próxima clase yo les adelanto al tiro que va a ser una clase súper entretenida. Entretenida, por lo menos para mí que soy bastante nerd, pero entretenida en el sentido de que vamos a entender qué es una variable aleatoria, qué es esto de números aleatorios y cosas que salen debajo de la manga. Que uno diría, bueno, una distribución normal, ¿no? Una distribución normal, tiene esta función de densidad. Cuando yo extraigo una variable aleatoria, cuando mi tiempo de procesamiento, por ejemplo, es normal, con media 2 y varianza 1, o dirección 1, ¿cierto? Estamos acá. Y yo saco un valor aleatorio de esta distribución, lo que estoy diciendo es ya, de todo este rango, supongamos que está acotado, extrae un valor de acá, con esta probabilidad. Entonces, obviamente, extraer los valores de acá es más improbable que extraerlos de acá, porque acá hay menos densidad. Entonces, ya, extraigo ese valor. Perfecto, 1.6. Para extraer ese valor, no es trivial hacerlo. No es fácil, porque yo quiero extraer ese valor, después ese, ¿y cómo lo hago para hacer que esta cuestión realmente sea aleatoria? Desde ya les adelanto que no existen los valores aleatorios, en esencia pura. Lo que tenemos son números pseudo-aleatorios. ¿Por qué son pseudo-aleatorios? Porque para yo extraer estos valores que están acá, y esto lo vamos a ver con mucho detalle en la clase que viene, lo que tengo que utilizar es un algoritmo. Existen varios algoritmos. Una secuencia de pasos matemáticos para yo terminar con un valor X. Y por eso son pseudo-aleatorios, porque en realidad no es que sea algo que sale abajo de la manga, es que hay
hay una operación matemática por detrás que está generando números, y por lo tanto eso le quita su aleatoriedad, porque hay una operación determinística, ¿cierto? Entonces, para yo tener un valor distinto, por ejemplo, si en mi computador me salió justo ese, y en el computador de Sebastián salió este valor, en rojo, eso se puede producir cuando nosotros tenemos distintas semillas. Una semilla, o seed en inglés, seed, es de alguna forma algo que sesga o que nos define a priori cuál va a ser la primera variable aleatoria que voy a sacar. Entonces, si yo tengo una semilla con un valor de 7, va a ser el valor que yo saque, por ejemplo, este, va a ser distinto a este, que puede ser el que yo extraje con una semilla de 3. Entonces esa semilla, justamente, ¿por qué leí las décimas, Sebastián? Porque esas semillas, generalmente, al menos en estos softwares de simulación, muchos, depende de la hora del computador. Y nuestras horas del computador, y entre otros factores, no solamente eso, hay pequeñas diferencias. Pueden haber pequeñas diferencias. Entonces, eso hace que los resultados no sean exactamente iguales. Y si yo quiero que mi resultado sea igual que en el computador de ustedes, yo tengo que fijar una semilla. Y eso lo hago acá. ¿Dónde se hacía eso? No me acuerdo exactamente dónde se hacía. En realidad, nunca lo vamos a hacer nosotros, porque no nos interesa tener el mismo resultado en un computador que en otro. Pero en el diseño de experimentos, que lo vamos a ver un poco más adelante, ahí sí lo podemos fijar de manera más fácil. Pero esa es la razón de por qué nos dan esas pequeñas diferencias. ¿Ya? Así que espero que se haya entendido, y si no, lo vamos a conversar con mucho detalle en la próxima clase. Fabián, tiene una pregunta. Sí, profe, cuando uno hace correr el programa y después quiere extraer el gráfico, no sé, para hacer un informe o lo que sea, ¿cómo lo hago? Porque si detengo la simulación, se borra el contenido Claro. gráfico. Sí, perfecto, buena pregunta. No lo quiero ver todavía, porque eso requiere como harto trabajo. No es tan sencillo como uno creería. Lo vamos a ver, si no es la próxima laboratorio, en 2 más, pero lo vamos a ver, así que no se preocupen. Tenemos 2 opciones. Una es directamente extraer este gráfico, cosa que a mí no me gusta porque son bastante feos, para ser honesto. Y otra muy distinta es que este valor que estamos graficando acá, que es toda esta expresión, ¿cierto? Source 1.buffer.contents.average number weighting, ese valor, cada vez que vaya teniendo un nuevo valor, cada vez que se vaya modificando, yo lo voy a ir guardando en una variable, ¿cierto? En una lista de valores, y esa lista de valores o esa variable final la voy a exportar a un CSV o un Excel, por ejemplo. Y eso se hace. Y eso nos permite extraer todos estos valores que están acá, en este gráfico, y graficarlo directamente, por ejemplo, en un Excel o en otro programa que nos permita hacer un gráfico quizás más bonito, más acorde a lo que nosotros queremos. Estos son gráficos bastante simples, ¿ya? Así que se puede, y lo vamos a ver en un par de clases más, ¿ya? Pero se puede. Otra pregunta, por otras 2 décimas más, porque me interesa que vayamos repasando conceptos. Recuerden que en la primera clase yo les di esta recomendación de el 1% mejor cada día. Si ustedes repasan, simplemente repasan los conceptos que vamos viendo clase a clase, repasarlos, leerlos, listo. Se les van a ir quedando guardados. Y con eso van a poder entender por qué pasan algunas cosas, como la que tenemos acá. Fíjense que acá tenemos que nuestro average number weighting parte como bien resbalado, como bien variable, ¿cierto? Como que sube, después baja la cuestión, y sube harto, después baja un poco, se mantiene estancado, y acá ya se empieza a estabilizar. Fíjense que al final ya está como bastante estable. ¿Qué fenómeno, no les quiero dar la palabra clave, pero qué fenómeno de la estadística nos puede explicar este comportamiento? Y eso lo vimos en nuestra clase de introducción a la estadística, o revisión, repaso de la estadística y probabilidad. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué pasa esto? Hay algo estadísticamente, porque en principio no tiene tantos datos. Ya, pero necesito el nombre específico de cómo se llama ese fenómeno. No, no es el teorema del límite central. Rayos. No les voy a descontar por las malas, así que tírense a la piscina, así no pierden nada. ¿Qué más vimos aparte del teorema del límite central? Una pista, LLN es la sigla.
¿Se acuerda o no? A las 5, a las 4, 3, 2, 1, 0. No. Se los pregunté, no me acuerdo si la clase pasada o la antepasada. Ley de los grandes números. Lo dijiste antes que lo dijera Pablo, así que te ganaste las 2 décimas. Pablo, por favor, cuéntanos de qué se trata la ley de los grandes números. ¿Estás por ahí, Pablo? Sí, pero, ¿se escucha? Sí, te escuchamos, fuerte y claro. No, la verdad no me acuerdo muy bien, solo recordé que lo vimos en la primera clase. Pero creo que refería a que mientras, como dice, lo que mencioné un poco antes, mientras mayor la cantidad de números, o cuanto mayor, ¿cómo es la palabra? Mientras va aumentando la cantidad de datos, se va estabilizando, vamos a decir, en este caso el promedio. El estimador. El estimador es. Exacto. Exactamente. Recordemos que la ley de los grandes números nos dice, ¿qué nos dice la ley de los grandes números? Nos dice, nosotros acá tenemos una media, ¿cierto? Que es el número de personas en promedio que están en la fila. Hay una media que existe estadísticamente y que es una, ¿cierto? Ahora, teóricamente, nosotros no la conocemos, pero teóricamente sabemos que existe. La ley de los grandes números nos dice que tu estimador, en este caso, el número promedio de entidades en la cola, va a converger a este valor, es decir, se va a ir estabilizando en la medida en que yo tenga más datos, en que yo calcule este promedio con más datos. Entonces, fíjense que en la medida que va transcurriendo el tiempo, yo voy teniendo más observaciones y por lo tanto, el estimador se va estabilizando. Y después de infinitas datos que yo tenga, voy a haber convergido al valor real. Ley de los grandes números. Así que este gráfico nos dice, oye, la ley de los grandes números funciona. Es lo que hicimos cuando aproximamos pi. Más o menos, efectivamente, la ley de los grandes números era la clave en ese ejemplo. Ahí utilizamos una simulación de Monte Carlo estática. Y efectivamente lo que había por detrás era la demostración de la ley de los grandes números. Muy bien, Fred. Muy bien. Bien. Así que, con consejo, vayan repasando todos esos conceptos, porque, por ejemplo, para mí esas son preguntas de prueba. Olvídense, porque en este curso yo voy a mostrar muchas ecuaciones y muchas cosas que quizás algunos no se van a sentir muy cómodos, pero lo que me interesa es que ustedes capten las nociones de lo que hay por detrás. Entonces, en una prueba, no sería nada raro que yo les ponga un gráfico así y les diga ya, ¿cuál es el fenómeno estadístico que explica la estabilización que está teniendo nuestro estimador? Y la respuesta es súper sencilla, la ley de los grandes números, porque en la medida que tengo más observaciones, entonces la media muestral tiende a la media poblacional. Y ese tipo de preguntas son las que yo hago. No se esperen nada más complejo que eso, pero si se fijan, ahí hay que tener un dominio del concepto, básicamente. Entender lo que estamos haciendo. ¿Ya? Lo otro que nos pedían era la proporción de entidades que son asignadas a cada servidor. ¿Ya? Y esto es un poco más elaborado. ¿Por qué? Porque no hay, a diferencia de este caso, no tenemos una expresión directa que nos ayude a plotear esto, lo que queremos hacer, que es la proporción de entidades que son asignadas a cada servidor. Entonces, si acá han sido asignados 3, acá 2 y acá 5, sumados nos da 10. Entonces tenemos 3 sobre 10, 30%, 2 sobre 10, 20%, y 5 sobre 10, 50%. Cuando tenemos un gráfico donde tenemos un total que es un 100% y queremos dividir ese 100%, ¿qué tipo de gráficos utilizamos? Se los pongo acá, los de los que están aquí. ¿Cuál utilizamos? ¿Podemos usar uno de estos o utilizamos otro? ¿Un de torta? Una torta, exactamente, un status pie, como se llama acá, ¿cierto? Entonces el status pie, igual que el anterior, hago clic en el status pie, hago clic acá donde lo quiero empezar y clic donde lo quiero terminar, ¿cierto? Y también le voy a agrandar, aquí a 0,5 la escala de texto para que lo podamos leer con más visibilidad. Y le voy a poner unos colores un poquito más bonitos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahora se viene una parte súper importante, porque les voy a enseñar a trabajar con variables globales. Recordemos que lo vimos ayer, variables globales y variables locales, ¿ya? Así que, concepto nuevo, o sea, trabajo nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es contar, primero, antes de decirles qué vamos a hacer,
en términos sencillos, en palabras coloquiales, en palabras cotidianas, ¿qué graficarían ustedes acá? ¿Cuál es la expresión matemática que ustedes graficarían acá? El total de tal cosa sobre tal otra, el total de cierta cosa menos el total de otra cosa. ¿Qué es lo que quieren graficar? Si es que lo que necesitamos es la proporción de entidades que son asignadas a cada servidor. Yo ya les daba el ejemplo recién de 3, 2 y 5 sobre 10, sobre la suma, ¿cierto? Pero en estricto rigor, ¿qué es lo que necesitamos? Yo necesito que ustedes aprendan a pensar en qué es lo que necesitan. Porque si no sabemos lo que necesitamos, no sabemos cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? ¿Los promedios de qué, Felipe? ¿Los promedios de personas en las filas? ¿Los promedios de cada server? ¿Los promedios de qué? Insisto, tenemos promedios de los tiempos de espera, promedios de la cantidad de personas en espera, promedios de los tiempos de procesamiento, los promedios de cada server, de las filas. ¿Los promedios de qué? Todavía no me responde la pregunta. ¿Promedios de personas, de tiempo? Sí, de personas, ya. Pero, sí, anda por ahí. Pero en estricto rigor, lo que nosotros necesitamos es lo siguiente. Las personas que pasaron por cada server sobre el total de que pasaron eso mismo, Sebastián. Tal cual. Eso es exactamente lo que necesitamos. La cantidad de personas que pasan por cada uno de los servidores, vamos a tener 3 valores distintos, dividido en la suma de los 3. O, visto de otra forma, dividido en la cantidad de entidades destruidas. ¿Cierto? Porque una vez que pasan por acá, automáticamente ya son destruidas. Lo que entra al server sobre lo que sale del source. Lo que entra... Ya, muy bien, Fabián. Esa es otra forma de verlo, pero es incorrecta. Entiendo lo que tú quisiste pensar, y está bien un poco, pero tiene un error. El error es el siguiente. Ponte tú lo que entra al server. Acá pueden entrar 3, acá 2 y acá 5. Pero el source puede haber generado 10 millones de entidades, porque las otras 9.999.990 están en la fila. Entonces, no es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Hay que tener mucho ojo. Hay que tener mucho ojo. Está bien, Fabián, lo que quisiste pensar, pero tenía esa pequeña desventaja. Así que, ojo con cómo planteamos las cosas. Por eso me interesa que ustedes empiecen a ingeniarse qué es lo que necesitan. Como dice el refrán, que también se los puse en la primera clase, en estas frases motivacionales. Si no sabemos a dónde ir, ¿cómo sabremos cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo habremos llegado? ¿Ya? Entonces, lo que decía Sebastián es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Bienvenidos, señores, les voy a presentar los procesos. ¿Cómo trabajar con procesos? Pero antes, vamos a definir 3 variables. Entonces nos vamos a definitions, vamos a states, y en states voy a generar 3 variables nuevas, 3 variables reales. Ya, fíjese que me tiró un error. Me dice, los estados no pueden ser agregados o removidos mientras cualquier modelo en el proyecto se esté ejecutando. Y fíjense que nuestro proyecto se está ejecutando, porque está el stop disponible. Entonces, si se está ejecutando, si está el stop disponible, lo apagamos. Perfecto, ahí lo apagamos. Y ahora sí podemos generar variables de estado. Entonces nos vamos para arriba, en variables de estado voy a generar 3 variables reales, ¿ya? Y le voy a llamar cantidad, o mejor dicho, entidades en server 1, entidades en server 2, y entidades en server 3, así de original. Perfecto, entonces en cada una de estas variables vamos a ir contando, como decía Sebastián acá, la cantidad de personas que pasan por cada uno de estos 3 servidores. ¿Cómo hacemos eso, profe? Ya, muy fácil. Nos vamos a los procesos. O antes de irme a los procesos, voy a ir fácil. Yo lo que necesito hacer es que cada vez que una persona, perdón, una entidad entra a este servidor, entonces le sumemos 1 a esta variable, que por defecto es 0, ¿cierto? Entonces si entró una persona, le sumamos 1. Luego cuando entra una segunda persona, le volvemos a sumar 1. Cuando vuelve a entrar otra persona, le sumamos otra vez 1. Es como un contador de iteraciones, ¿cierto? En cualquier programa, un lenguaje de programación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos a ir a los procesos y vamos a crear 3 procesos, ¿cierto? 1, 2, 3. Uno para cada contador respectivo. Entonces, nos paramos en el proceso 1, por ejemplo, hacemos clic en cualquier parte acá y salen estas líneas como, lo voy a agrandar un poquito para que lo vean, estas líneas como grises, en diagonal, nos vamos a ir al nombre, en general, y en name, le voy a poner un nombre, no es necesario cambiarlo, pero para que después nosotros lo podamos identificar bien, y le voy a poner contador server 1. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo con este que está acá, lo agrando solamente para que ustedes lo vean mejor. Me paro en el proceso 2,
me voy a general, y en name le pongo contador server 2. Finalmente en el proceso 3 lo mismo, voy a general, le pongo contador server 3. Ya, recuerden que en la clase de ayer, desaparecieron. En la clase de ayer nosotros vimos que teníamos un sinfín de steps, ¿cierto? Recordemos que estos se llaman steps, ¿ya? Y cuando yo quiero asignar un valor nuevo a una variable, tal como dice el nombre, a asignar, me voy a ir al step assign, ¿cierto? Entonces voy a arrastrar un step assign aquí. Voy a arrastrar otro step assign acá. Y voy a arrastrar otro acá. ¿Ya? Entonces lo que voy a decir es lo siguiente. Me voy a ir al step assign y veo sus propiedades. Y en sus propiedades, ¿qué tengo? Me dice, mira, pásame primero el nombre de la variable de estado que quieres modificar. Como este es el contador del server 1, yo lo que voy a cambiar es las entidades server 1. Recordemos que entidades server 1 es la variable que generamos acá, ¿cierto? Perfecto. Entonces dice, ya, me pasaste el nombre de la variable que va a modificar. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo valor de esa variable? El nuevo valor de esa variable va a ser el mismo entidades server 1, valor que teníamos antes, más 1. Recordemos que así funciona un contador, ¿cierto? Es el valor, digamos, el nombre del contador igual al nombre del contador más 1. Entonces, si antes teníamos 3, ahora vamos a tener 3 más 1, cada vez que se active este proceso. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el server 2. Entonces, nos vamos al nombre del estado de la variable, le ponemos entidades server 2. El nuevo valor va a ser entidades server 2 más 1. 3. Entidades server 3 será igual a entidades server 3 más 1, ¿verdad? Y listo, ahí están listos. Y con eso vamos a ir contando y vamos a ir guardando los valores, ¿ya? Ahora, yo tengo los procesos creados, pero en ninguna parte le estoy diciendo a Simio que los utilicen. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Dónde ustedes, por ejemplo, en el servidor 1, activarían el proceso contador server 1? Oh, les di la respuesta. La pregunta en realidad era, ¿dónde activarían el proceso contador server 1? En el servidor, ¿cierto? Cuando una entidad entra al servidor, yo lo voy a hacer. Ah, perfecto, pero... Dime. Esperemos un poquito, porfa. Esperemos un poquito muy rápido. Estoy tratando de bajar. ¿Perdón? Que me espere un poquito, porfa, que estoy escribiendo lo de la contador del server 3 todavía. Ya, pero va quedando claro, ¿no? ¿Alguien tiene una duda hasta el momento? ¿Qué hicimos? Recapitulo. Generamos 3 variables, una para cada servidor, para que cuente la cantidad de entidades que entraron. Y luego en los procesos, lo que hice fue decirle que a estas variables que yo creé, cada vez que se active este proceso, yo le voy a sumar 1, ¿cierto? Para el 1, para el 2 y para el 3. Entonces la pregunta que yo le hacía era, ¿dónde hacemos esa modificación? Y esa modificación se hace justamente en los 3 servidores respectivamente. Pero si yo me voy al servidor 1, voy a esconder un poquito el lógico del procesamiento y la lógica del buffer. ¿Dónde hacemos ese cambio? Fíjense que acá abajo tenemos lo que se llama Add-on Process Triggers, un gatillador de procesos. Es decir, yo quiero que se active algún proceso, ¿cierto? Lo que veíamos recién. Recordemos que estos son procesos. Proceso contador server 1, contador server 2, contador server 3. Como estoy en el server 1, yo quiero que el proceso contador server 1 se active en algún momento de la simulación. La pregunta esencial es ¿cuándo? ¿Cuando comience la simulación? ¿Cuando termine la simulación? ¿Cuando la entidad entre al servidor 1? ¿Cuando la entidad esté justo antes de ser procesada en el servidor 1? ¿Cuando la entidad comience a ser procesada? ¿Cuando la entidad entre? Dice Felipe. Sí, es válido, es válido. En este caso particular, y acá ojo, porque acá necesito que también desarrollen esta capacidad de tomar ustedes la decisión. A nosotros nos interesa que lo haga estrictamente antes de entrar, estrictamente cuando comienza a hacerlo, o estrictamente cuando termina de hacer el procesamiento. En este caso puntual, en realidad nos da lo mismo porque el tiempo que transcurre desde que antes de que comience el proceso hasta que empieza a procesar, el tiempo es 0, porque no hay ninguna decisión de por medio, ¿cierto? Entonces, antes de ser procesado
hasta el momento en ser procesado, como no hay cola, el tiempo es 0, ¿cierto? Y lo mismo pasa para después de ser procesado, ¿cierto? O bueno, después de ser procesado, el único tiempo que transcurre es el tiempo del procesamiento, efectivamente. Pero lo vamos a hacer cuando la entidad entre, efectivamente, para hacerle caso a Fabián. Y acá tenemos otras opciones, pues cuando la entidad sale, cuando el server falla, muchas veces si que esto falla, a lo mejor necesitamos que esto nos active algo, y podemos utilizar esto. Y hay otras opciones que por ahora no las vamos a ver, ¿ya? Entonces, cuando la entidad entre, perfecto. ¿Y cuál es el proceso que vamos a activar cuando la entidad entre? Contador server 1, porque estamos en el server. Entonces vamos a ir al server 2 y vamos a hacer exactamente lo mismo. Add-on process triggers, enter, contador server 2. Servidor 3, add-on process triggers, enter, contador server 3. Y ahí tenemos las variables listas para usarlas porque se van a ir calculando sus respectivos valores. Perfecto. Eso lo podríamos haber hecho acá directamente. Lo podríamos haber hecho en el nodo. Fíjense que en el nodo también podríamos haberlo hecho. Cuando entra el nodo o cuando sale el nodo, lo podríamos haber hecho en el path. Da lo mismo. Todo va a depender de lo que ustedes estén modelando. Así que no hay como una forma única de hacerlo. Ahora, ¿cómo agregamos todo esto a los gráficos? Que es lo que nos interesa. Para ello nos vamos al gráfico que vamos a modificar, que en este caso es el de torta. Y en expresiones, vamos a agregar 3 expresiones. 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque va a ser uno para cada server, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a la primera, empty. ¿Cuál es la expresión? La expresión, como decía Sebastián hace un rato, es el contador server 1, perdón, entidades server 1, que es la variable que nosotros vamos, en la que vamos a ir guardando la cantidad de entidades que van llegando, ¿cierto? Dividido en el total de entidades que han pasado por los 3, ¿cierto? Pero que eso en nuestro caso particular es exactamente igual a... Fabián, tiene una pregunta. Profe, ¿cómo abrió el cuadro de expresiones? Acá. Me paro en el gráfico, le hago clic, y en Expressions me salen 3 puntitos. Y ahí me paro. Y ahí le pongo a agregar las 3 expresiones. Ya, entonces, como decíamos, ¿la expresión cuál va a ser? Va a ser entidades server 1 dividido en algo, ¿cierto? Y acá, como veíamos, ese algo hay que modificarlo, pero ese algo pueden ser varias cosas. Puede ser simplemente la suma de entidades server 1 más entidades server 2 más entidades server 3, ¿cierto? Eso es una opción, que es lo que decía efectivamente Sebastián. Pero yo le voy a proponer una un poco más sencilla y que para nuestro caso también va a servir, que va a ser la siguiente. Model entity .population number destroyed. Esa expresión que está acá nos dice la cantidad de entidades que han salido de nuestro modelo, que han pasado por el sync. ¿Ya? Da lo mismo. Las dos, pueden poner las dos, pueden poner esa o la suma de las 3 variables, entidad server 1, entidad server 2 y entidad server 3. Como ustedes prefieran. En este caso particular es lo mismo. ¿Ya? En otros casos podría ser distinto. Y el label le va a poner el server 1 para diferenciarlo. Voy a copiar esta expresión y la voy a poner en los otros dos, pero obviamente cambiando lo respectivo, que en este caso el 2 es entidad server 2 y acá le voy a poner server 2. Profe, El último, dime. una consulta, disculpe. ¿No hay una palabra que sea, no sé, como en Excel, que haga una sumatoria de las 3? No, Que no sea porque... No, porque fíjate que nosotros definimos las variables con sus respectivos nombres y no, a lo que a uno le gustaría quizás es como, entienda lo que va, que sería algo así como sum de entidades server i for i in 1 hasta 3, por ejemplo. Claro. Claro, no se puede. No se puede por la sencilla razón de que en realidad nosotros tenemos definido por el string completo entidades server 3 y no podemos separarlo. Pero es una buena pregunta. De ahí habría que ver otra forma entonces de guardar las variables en caso de que tuviéramos más y de que se complicara, tendríamos que guardarlas de otra forma.
Claro, es que estaba pensando en caso de que fueran muchas. Por ejemplo, sí. en una tal pregunta podría decir, no sé, por el promedio de las primeras 15 y en realidad son 20. Tendría que Claro, poner la suma de la 1, la 2, la 3 y todo. ¿Se entiende? claro. O si no, hacer otro proceso que nos sume directamente las 3, o sea, las 15, y ocupar esa nueva variable. Claro, hay muchas formas de hacerlo en realidad, no hay una única, pero es buena pregunta. Hay veces que vamos a tener que darnos la lata de escribir cosas más largas, hay veces que podemos hacerlo de manera más sencilla. Bueno, Ya. Pregunta para usted, pregunta del millón. Nos van quedando poquitos minutos, pero pregunta del millón. Esta expresión que está acá, ojo con lo que les voy a preguntar, pónganse en todos los posibles casos. ¿Está correcta desde el punto de vista matemático? ¿En todo el largo de la simulación? ¿Es matemáticamente correcta esta expresión para cualquier instante en la simulación? No, porque para el instante 0 quedaría dividido por 0, ¿no? Exacto, muy bien. Efectivamente, como la simulación va a evaluar esto siempre, continuamente, en el segundo 0 me va a tirar un error. Me va a decir, no, pues tú estás dividiendo algo en 0, ¿cierto? Lo que voy a hacer es decir lo siguiente. De acá, ojalá no se mareen mucho, pero si no les queda claro, lo voy a repetir. Lo que voy a hacer es lo siguiente, se lo podemos tener en el Paint primero. En el segundo 0, ¿cierto? Yo lo que necesito es que toda esa expresión me devuelva un valor 0, ¿cierto? Porque básicamente no ha llegado nadie, así que me tiene que volver un 0, o lo que sea, ¿cierto? Pero ya en el segundo n, por ejemplo, donde n es mayor a 0, necesito que me devuelva el valor real, ¿cierto? Pero hasta que la entidad no salga, el denominador va a seguir siendo 0. Va a haber algún valor acá arriba, pero va a seguir siendo dividido en 0. Ahora, una cosa que podemos hacer es decir, bueno, vamos a tener la expresión x, donde x es el nombre de la variable, dividido en el máximo entre 1 y la cantidad de entidades destruidas. Ya lo voy a poner ed, que es lo que estaba acá, básicamente. Ed, pero que acá toma valor 0, ¿cierto? Cuando yo tengo esta expresión, máximo de entre 1 y ed, lo que hago es lo siguiente, es, cada vez que vaya a evaluar esto, vea, ¿cuál es el valor de las entidades destruidas? Si es que estoy en el periodo 0, esto va a ser 0, lógicamente. Y el máximo entre 1 y 0 es 1, ¿cierto? Ah, perfecto, ya no me lo indeterminó. Y como x va a ser 0, porque si las entidades destruidas son 0, por lo tanto no ha pasado ninguna entidad por el servidor, entonces esto va a ser 0. Y por lo tanto, esto me va a dar 0. Y ahí me evito que se indetermine la fracción, ¿cierto? Ahora, si es que pónganse ustedes en el caso de que ya salió una entidad. Ah, perfecto, entonces este ed ya no va a ser 0, sino que va a ser 1. El máximo entre 1 y 1 es 1, ¿cierto? El máximo entre 1 y 1 es 1. Entonces nos va a quedar la expresión x sobre 1. Perfecto. Y luego, por ejemplo, ya cuando hayan salido 20 o 10 entidades, el máximo entre 1 y 10 siempre va a ser ed. Entonces, lo que está haciendo esta expresión máximo entre 1 y ed, es decir, que mientras no haya salido nadie, ponga un 1 para que no se indetermine la ecuación. Es solamente eso. ¿Y cómo hacemos eso en simio? Bueno, ¿dónde está acá? Fácil. Lo que vamos a decir es lo siguiente, es math de matemática, punto, max, de máximo, entre 1, coma, toda la expresión que tenía. Listo. Entonces lo vamos a copiar en todos los otros para que no tengamos el problema en ninguno. Y ahora sí, estamos listos para correr nuestra simulación. Y nos tiene un error, Mad Max. A ver. Ya sé por qué. Ya sé por qué. Le voy a cambiar el nombre de la entidad para hacerlo más sencillo. ¿Por qué nos tiene un problema? Porque en realidad lo que nosotros necesitamos hacer no es ir al model entity, sino que a la entidad misma, que tiene el nombre objeto. Entonces, en vez de model entity, le ponemos objeto. Y eso lo hacemos en los tres. Es solamente un tema de que model entities pueden haber muchas,
muchas instancias, recuerden lo que conversamos ayer, pero en realidad lo que queremos medir nosotros es la objeto, que es la única que existe. Y ahí sí, fíjense que nos está funcionando el plot, y ¿cuáles son los resultados que vamos viendo? Que el servidor 1 es el que se lleva la gran mayoría de las entidades, cerca de un 50%, mientras que el server 3 es el que se lleva la menor cantidad. ¿Por qué pasa eso? Me quedan 8 minutos, así que espero poder comentárselo. Fíjense que los tiempos de procesamiento son 0.25, constante, una triangular, con moda 0.3, moda, el valor más repetido, 0.3, acá tenemos 0.5, y acá tenemos una log normal de media 0.6. Entonces, en promedio, en el largo plazo, las entidades se van a demorar 0.6 minutos acá, 0.3 minutos acá, y 0.25 minutos acá. Por lo tanto, como este es el más rápido, y además es determinístico, entonces va a ser mayor la cantidad de entidades que van a entrar acá porque se van a desocupar más rápido. Tiene mucho sentido. Como el 0.6, el server 3, es el más lento, lógicamente van a pasar muchas menos entidades por acá. Entonces, ¿se fijan que podemos ir haciendo sentido estadístico en los resultados? Ahora, si yo me voy a Data, me voy acá a Input Parameters, y pongo acá Distribución, fíjense que tengo una distribución acá. Voy a poner la distribución, termino. Voy a poner la distribución que tenemos acá en el servidor 3, la voy a copiar, y la voy a pegar acá, en nuestra simulación que está aquí, le voy a poner tipo de distribución, tipo de distribución, log normal, la media es 0.6, y la desviación era 0.3, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Y la unidad de tiempo es, el tiempo, ¿verdad? La unidad específica es tiempo y está en minutos. Y esta es la variable aleatoria log normal que nosotros estamos considerando. Entonces, cuando nosotros decimos que los tiempos de procesamiento de este servidor siguen una distribución log normal de 0.6 y 0.3, lo que estamos diciendo es vamos a ir aleatoriamente sacando valores que estén acá, en todo este rango. Obviamente los que están acá son más probables porque hay más densidad, y voy a ir sacando valores, y esos van a ser los valores que voy a ir asignando a cada una de las entidades con el tiempo. En el caso, por ejemplo, del server 2, tenemos una triangular con 0.1, 0.3 y 0.8. Vamos a ver acá. Esto lo encuentro genial, sobre todo cuando estamos aprendiendo, porque les da un concepto 0.1 de lo que estamos haciendo al final. 0.3, 0.8. Esa es nuestra triangular, fíjense. Esto está en minutos. Bueno, todo esto está en minutos. 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 Fíjense, y esa es nuestra triangular, ¿ya? Y esto está generado con 10.000 muestras. Este es un histograma generado a partir de 10.000 muestras. Fíjense que cambia, es bien distinto. Fíjense que el promedio está como por acá, más o menos, hacia el ojo, ¿cierto? Esto está un poquito más atrás. Pero bueno, hay que ver la escala también. Y la otra, que era 0.25 constante, bueno, acá obviamente no tenemos una distribución, podríamos decir que es una uniforme 0.25 y 0.25, lo cual va a ser determinístico, y ese va a ser el único valor que es determinístico que van a tener los tiempos de procesamiento acá. Pero fíjense que choro, porque podemos ver cuál es el comportamiento de nuestros tres tiempos, de alguna forma. En vez de object, yo le puse objeto, porque le cambié el nombre a la entidad, objeto, no object. ¿Se fijan? Está bien choro esto, porque de repente tengan dudas, si tienen dudas de cómo se ven sus distribuciones, pueden meterlas acá en el Input Parameters. Eso pues. Obviamente no alcanzamos a hacer el ejercicio 2, en realidad es bastante más lento hacer un laboratorio por acá que presencial. El problema 2, que lamentablemente tenía que ver con procesos, perdón, con secuencias, voy a ver si es que me alcanza el tiempo para mostrárselo, es, y qué bueno que tengo mis videos, se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan, pero por favor háganlo, porque en realidad les va a servir para aprender. Porfa, si tienen tiempo, háganlo, pero de todas formas, yo les subí el resultado, el modelo hecho. Es bastante sencillo, pero quería que aprendieran a ver un tema de secuencias. Sin embargo, ustedes tienen la suerte de que su profesor se anticipó al COVID hace un par de años, y subió sus videos a YouTube, y justamente tengo un video donde explico ese ejercicio, es bastante cortito, que está acá, y ustedes lo pueden ver aquí, material adicional,
laboratorios, videos de laboratorios anteriores, y si no me equivoco, es este acá. En este acá, en clase 3, ustedes pueden ver cómo hacer este modelo acá. Cambiaron un poco los datos, cambié algunos valores, pero la esencia es la misma, ¿ya? El problema en esencia es el mismo, así que les recomiendo ver ese video y tratar de hacer ese ejercicio. Si quedan con dudas, porfa me escriben y yo los ayudo, ¿ya? Pero no les debería costar porque en realidad es sencillo. Lo que pasa es que no nos alcanzó el tiempo. Así que eso pues. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios, quejas, reclamos. ¿Puede subir esto igual? Sí, esto está arriba. Esto está arriba. De hecho, se lo muestro el tiro. Estos están arriba. Están, como les dije, en el laboratorio yo les mando todo por anuncio. Los anuncio yo. Perdón si realmente soy un poco... si les mando hartos anuncios, pero prefiero que quede todo guardado. En laboratorios, en soluciones laboratorios, ya están arriba. Solución laboratorio 2, ejercicio 1, que es el que hicimos ahora. Y el ejercicio 2 es el otro. Que de hecho lo tengo aquí, que es este que está acá. Que ya se lo subí. Pero está arriba, digamos. Y también está explicado en el video que les comentaba. Si alguien no lo entiende o le quedan dudas, por favor me dice y lo podemos ver después con más calma en la sala de clase o en el próximo laboratorio. Así que eso pues. Y por mi parte estoy... Voy a meter la cámara para despedirme. Por mi parte ya estoy listo. Eso era todo lo que pensaba explicarles. No era todo lo que faltó decir, pero creo que estamos terminados con eso por hoy. Entonces, si hay dudas, preguntas, comentarios, quejas, reclamos. Bueno, si no hay duda, entonces lo dejamos hasta acá. Voy a dejar de grabar. Todo bien, dice Fabián, qué bueno.